¿Son las calas plantas de interior o son plantas de exterior? La Zantedeschia aetiopica, también conocida como cala o lirio de agua, alcatraz, aro de Etiopía, cartucho, flor de jarro y flor de palo, es una planta perenne originaria de Sudáfrica que se cultiva ampliamente como planta ornamental en todo el mundo. Bueno, ahora os quiero contar la historia de mi cala. Mirad, está ahí en una zona en que yo tengo plantado todo de agapantos azules. Y de repente ha salido pegadita a uno de ellos. Con lo cual la quito de ahí con muchísimo cuidado para que no se me rompa. Veis que la saco y tiene un montón de raíces. Eso es lo que me sorprendió, porque tampoco es que esté muy grande, pero tiene ya muchísimas raíces. Estas se hacen por bulbo, las calas, y está llena de raíces. Entonces, bueno, decido ponerla en un tiesto, busco uno que le vaya a la medida y parece que este blanquito, pues bueno, le va bien. Entonces decido ponerla en este tiesto. Pero bueno, como siempre, cojo el tiesto, cojo la planta y me la llevo a ponerle un fieltro debajo. Acordaros del vídeo que os dije, bueno, tengo dos, uno de esponjas y otro de bayetas viejas. Este es del de las bayetas viejas. Recordad, hago un círculo en la base del tiesto para luego ir recortando, y entonces al colocar esta bayeta dentro del tiesto lo que hago es que evito que pierda los nutrientes y el abono que tiene la tierra, Entonces lo coloco en el centro. Bueno, estás en el canal de Flores y Mariposas y hoy os quiero contar algo sobre las calas y sus características. Si todavía no te has suscrito al canal, anímate y hazlo ahora mismo. ¿Veis en las imágenes como corto, no? Bueno, mientras os muestro las imágenes, os voy a contar un poco sobre las calas. Algunas características, por ejemplo, de estas calas, las hojas. La planta produce grandes hojas verdes en forma de flecha que pueden alcanzar hasta 60 centímetros de longitud. De las flores, ¿qué os voy a decir? Que la floración se produce en primavera y en verano y produce inflorescencias blancas de forma acampanada que pueden medir hasta 20 centímetros de largo. Las flores son muy llamativas y tienen una textura aterciopelada. El color de sus flores blanco-crema destaca por su singularidad y fragancia, y se utiliza a menudo para arreglos florales y quedan muy bonitas en un jarrón como calas de interior. Mirad lo que os digo, he puesto el fondo, he recortado, aquí tengo la bayeta y ahora la voy a meter en el fondo de mi tiesto macetero antes de empezar a poner la tierra. Ahora voy a incorporar un poquito de tierra y cuando ya me parezca que está bien, pongo mi planta para ver si tengo la medida correspondiente y luego termino de poner más tierra. A mí me ha sorprendido muchísimo la cantidad de raíces que tiene. Bueno, ya veis, ¿no? Aquí estoy poniendo la tierra. A ver, la luz y el agua que requieren estas... las calas de interior prefieren la sombra parcial o la luz filtrada y necesitan una buena cantidad de agua para prosperar, para poder desarrollarse. La planta puede sobrevivir con la tierra húmeda, pero que con la seca no, o sea, con la que esté algo húmeda, ¿vale? Ahí no tendría ningún problema. Mirad, incorporo, ya he decidido que ahí queda bien, incorporo un poco de tierra, la sujeto, la voy colocando con las dos manos, ahí, y pues pongo tierra hasta arriba, para que me quede bien sujeta y bien firme. Eso es, así. Así, vale. Aquí podéis aprovechar para poner alguno de los abonos que hemos hecho en el canal. No sé, a mí me gusta mucho el de la piel de la naranja, pero bueno, podéis ponerlo el que queráis. Luego, si queréis, os dejo en la descripción algunos para recordaros. Bueno, ya la tengo perfecta. Ahora me la llevo a casa y decido dónde la voy a colocar para que sea un sitio soleado y voy a mantenerla húmeda. Entonces lo primero que voy a hacer en cuanto la suba va a ser ponerle un poquito de agua, que es lo que necesita. La verdad es que luce muy bonito. Aquí la cocina es un sitio perfecto porque le da la luz, pero no es una luz directa. Así que ahora cojo, le pongo un poquito de agua y ya la tendría perfecta. ¿Veis? Bueno,
Resulta que la cala es fácil de cultivar y se adapta bien a una variedad de condiciones siempre y cuando tenga un suelo bien drenado y rico en nutrientes. No escatiméis a la hora de poner el abono de vuestras plantas. Pero fijaros lo que me ha pasado a los 15 días. Resulta que la planta, en lugar de estar mejor, la veo ya que tiene como las hojas como amarillentas, como mal. Toco la tierra y la tierra está húmeda, o sea que está bien. Y curiosamente le están saliendo unos pequeños brotecillos. Entonces algo me estaba ocurriendo con esta planta. Bueno, por mi experiencia sé que falta de agua no es, falta de luz tampoco es. Entonces sí que puede ser que como ahora en invierno tengo la calefacción encendida, pues la planta tenga falta de humedad. Así que aquí veo que no está nada bien. Entonces, aunque la planta se puede cultivar, o sea, las calas se pueden cultivar en macetas y en jardín y se reproducen por divisiones de rizomas, bueno, pues yo ¿qué voy a hacer? La voy a sacar de aquí. Mirad, ¿veis que le está saliendo un brotecito ahí pequeño? Pues aparentemente está bien, pero no, porque le veo que las hojas se me están estropeando. Ahí tengo otro inicio de brotecito. Así que me la voy a llevar al jardín. Os voy a enseñar, os voy a recordar de dónde me ha salido y voy a intentar colocarla en un sitio guay para que dentro de un par de meses, mirad, ahí me salió. O sea, ahora está con el tiesto, ¿no? Pero el agujero de donde salió era ahí, al lado de los agapantos azules, que tengo toda esa zona llena de agapantos, a ver si me salen esta primavera todos bonitos y altos. Entonces, bueno, voy a buscarle un sitio. Aquí tengo una zona con muchísimas calas, como podéis ver en la imagen. Y voy a ver si le hago un huequito por aquí, porque yo pienso que como estas están protegidas por el muro y han aguantado bien durante todo el invierno, están tan bonitas, además año tras año me están saliendo sin ningún problema, pues bueno, voy a buscarles aquí un sitito para mi cala de maceta y la voy a colocar. Yo creo que este es perfecto. Le voy a quitar esos hierbajos que tiene ahí. Mirad, ya le he quitado los hierbajos y ahora, bueno, voy a buscar una azadita y voy a hacer un agujero el que necesito. Bueno, mientras tanto, mientras hago el agujero, os voy a hablar de la toxicidad. Es importante tener en cuenta que todas las plantas de este tipo son tóxicas si se ingieren, si se comen, lo que puede causar irritación en la piel y en la boca. Así que hay que tener precaución si se tienen mascotas o niños en casa, ya que las calas de interior resultan tóxicas tanto para humanos como para animales. Mirad, ya he hecho más o menos el agujero que yo creo que está bien para la medida. Entonces ahora procedo a sacar mi cala del tiesto y la voy a colocar aquí, ahí en este sitio tan estupendo. Yo creo que aquí le va a dar la luz, no directamente, y va a estar, además está con las otras calas, y va a estar protegida porque al mismo tiempo está cerca del muro. Bueno, pues entonces nada, procedo a ponerle un poquito más de tierra, que es lo que necesitamos, y ya veréis cómo va a ser el sitio perfecto, eso pienso yo. Bueno, algunas preguntas más frecuentes que se suelen hacer sobre las calas es ¿cómo se cuida una cala? Bueno, pues las plantas del género Xanthedeschia son excelentes plantas de follaje y floración en macetas y son fáciles de mantener, ¿no? También se utilizan a menudo como flores cortadas en eventos importantes, bodas y grandes celebraciones. Mirad qué bonita está. Ya está erguida, le he puesto un poquito de agua y yo creo que este es el sitio perfecto. Bueno, recordaos que estáis en el canal de Flores y Mariposas. Si no os habéis suscrito todavía, suscribiros y podéis mandar este vídeo a todos los amigos que les pudiera interesar.